Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia de su curso de alimentación bovina. Recuerden que esta videoconferencia está siendo grabada y es publicada para con fines de consulta de material. Bueno, antes de comenzar les quiero comentar de que si por alguna cosa de tiempo eh, no alcanzamos a responder todas las dudas, inquietudes que existan, les comparto por el chat mi número, el cual pues tratamos de cubrir todo lo que podamos ahí con ella. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Este es los temas que tenemos pendientes para hoy. Vamos a, a hablar un poquito de cómo está diseñado el programa. Vamos a tener como cuáles son las actividades para esta tercera semana. Perdón. Y vamos a tener la charla técnica que está bien interesante. Bueno, para esta semana 3, que tenemos un tema que es de la conservación de forraje y el manejo de las forrajeras, que es un tema pues bastante interesante. Tenemos pendientes dos actividades. Una de ellas, bueno, les recomiendo que, ay Dios, un segundo, se me desconfiguró esto. Un segundo. Segundito que se me desconfigura el Zoom. Eso es, ahí está. Perfecto, listo. Bueno, les recomiendo que para esta semana 3 podamos descargar el material. Pues sencillamente ingresamos aquí a la aplicación contenido del curso, que está en el menú izquierdo, ¿cierto? Y vamos a encontrar material de formación. Esto lo podemos ver en una versión multimedia y lo podemos ver en la versión descargable. Les recomiendo sí descargar esta cartilla. Es una cartilla bastante interesante, es una cartilla muy enriquecedora, eh, porque pues viene con un lenguaje muy fácil, un lenguaje muy didáctico que nos permite de alguna manera asimilar mejor los contenidos para esta semana. Mi recomendación es que si la pueden descargar, guardar y en la medida que lo puedan imprimir, se les puede convertir en material de consulta que pues a bien funciona muy bien. Para esta semana pues tenemos una actividad interactiva. Esta actividad interactiva es una actividad tipo SCORM. Les recomiendo que la puedan descargar, perdón, la puedan ejecutar. Sin embargo, para que esta actividad funcione, pues es necesario revisar que tengamos estos software instalados o actualizados en mi computador. Ello permitirá que la multimedia funcione de una manera más interesante y más puntual. Eh, entonces, pues les recomiendo el material. Es un material bien bonito, es un material bien interesante. Y esta actividad que la presenten, pues teniendo en cuenta el material. Ahora tenemos para esta semana también un documento que se llama Preparar ensilajes como método de conservación de alimentos para alimentación bovina. Les recomiendo que descarguemos esta actividad. Es una actividad en la cual pues lo que vamos a hacer es una presentación, ¿cierto? En esa presentación, ay Dios, esto se me configuró otra vez. Tico, está molestando hoy.
esta cosa. Listo. Para esta semana, pues lo que vamos a hacer es sencillamente tener hacer una presentación, o sea, construir un documento en PowerPoint en el cual vamos a descargar, en el que vamos a desarrollar esta, este, este temario. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a exponer en la presentación cómo elaborar un ensilaje utilizando las materias propias, materias primas indicadas. En ese sentido, pues vamos a hacer un ensilaje para 10 novillos de ceba en promedio de 380 kilogramos, que es lo que yo quiero. Sencillamente, si usted me van a decir, no, profe, yo no tengo dónde visitar una finca donde estén haciendo ensilajes, o en la finca en la que yo tengo, pues no hacemos ensilaje, o en este momento no tengo la disponibilidad, pues sencillamente lo que quiero es que hagan una presentación fundamentándose en documentos de internet. Entonces podemos sacar fotografías y todo eso. Lo que sí es necesario es que por favor se construya el documento y que lo hagan ustedes. He notado, me ha pasado, que lo que hacen es descargar un documento de internet y tal cual como lo descargaron, adjuntarlo. Pues les comento que eso es un delito. Eso no es que sea solamente el profesor aquí diciendo, no, eso es un delito que se llama plagio y está sancionado en las leyes colombianas. Entonces, por favor, yo les recomiendo que no traten de bajar las cosas de internet y ponerlas así de una, porque pues eso tiene implicaciones legales serias referente a lo que se conoce como derechos de autor. Entonces, por favor, cuando vamos a hacer un documento, pues construyámoslo nosotros mismos. Lo que quiere, lo que me pide la evidencia es sencillamente, en este caso, hacer una presentación documentando todo un ensilaje para 10 novillos de ceba con 380 kilogramos aproximadamente. Es lo que pide esta evidencia, así que por favor, pues vamos a trabajarla puntualmente. Sí, les pido por favor eso, porque pues para no tener más adelante alguna complicación. Bueno, ya hablando un poquito para la charla técnica del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la conservación y el suministro de alimento. Vamos a entender que las técnicas de conservación de forraje, existen muchas, el ensilaje, el enolaje, la enificación. Ambas tienen un principio, pero básicamente lo que busca es lo mismo, conservar el forraje. Ahora, el quiz del asunto, ¿por qué conservamos el forraje? El forraje se nos debe conservar porque hay épocas del año, sobre todo en nuestros países, bueno, en nuestros países que no somos estacionales y en los que son estacionales también. eh, Curiosamente, estamos sometidos a épocas del año en las cuales el forraje escasea y por tanto la productividad de la finca se ve afectada. En ese sentido, entonces, como la productividad se está viendo afectada, es importante de alguna manera eh, conservar el forraje eh, para que éste funcione y para que éste me sirva eh, como soporte en aquella escasez en la cual me falta el forraje. No es importante, por favor, de manera importante, entonces, tener en cuenta que en principio es el mismo. El forraje se conserva con el fin de mantener la productividad del hato. Existen dos técnicas de forraje, dos no, las tres técnicas de usada, es el ensilaje y el enolaje, y la enificación, de las cuales vamos a tratar ahora en esta misma charla a profundidad. Importante también entender que la suplementación bovina, pues es lo que nosotros damos suplementario a la alimentación, es decir, no
es la alimentación como tal, es lo que está al lado de la alimentación. Y esta suplementación pues tiene una importancia pues, grande porque muchas veces la cantidad de forraje que nosotros tenemos no suple todas nuestras necesidades y todas todos nuestros aportes. Ahora, la finalidad básicamente es esa, la que le digo, pues, es ser suplemento de la alimentación que nosotros tenemos. Encontramos varios tipos de suplemento, los fibrosos, que en su gran mayoría son residuos de agroindustria o residuos de cosecha. Uno de los más usados en este tipo de suplemento, pues son el residuo de la extracción de oleaginosas, como el palmiste, por ejemplo, que es muy usado. Existen los otros, los proteicos, entendiendo que los bovinos son animales que procesan en su rumen, eso lo hablamos la primera clase, ellos procesan la porción nitrogenada de cualquier alimento y lo transforman en proteína. Es por eso que nosotros podemos suministrar fuentes nitrogenadas no proteicas y los bovinos los asumen muy bien. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la urea. So pena de las implicaciones que puede tener el no saberlo manejar, entendiendo que podemos generar algún grado de toxicidad. Existen los suplementos energéticos, muy conocidos, pues la melaza siendo el más famoso de todos. Sin embargo, existen otras fuentes que son muy funcionales, como el glicerol, que si bien no son tan distribuidas comercialmente, se consiguen. Ahorita con la revolución de la internet podemos conseguirla por todas partes y funciona muy bien el glicerol. Y los suplementos vitamínicos y minerales, que son los que normalmente más conocemos nosotros. Está la sal mineralizada, están los suplementos a base eh, de que nosotros los podemos conseguir, eh, de vitaminas, minerales, y en alguna manera están los bloques que también vamos a tratar en esta presentación, que son bloques que tienen aportes nutricionales. Cuando les digo aportes nutricionales es que aportan energía y proteína, y de ellos vamos a hablar aquí un poquito. Existen los bloques minerales que pues de alguna manera hacen como la suplementación de la sal, ¿cierto? Que aportan pues minerales, entendiendo que los minerales, el fósforo, el calcio, el zinc, no los aporta directamente el forraje en los requerimientos ideales para el animal y funcionan de una manera bien interesante. Entonces existen los bloques, que es un bloque, que vamos a hablar de ellos aquí también, es un ladrillo, para que lo entendamos de una manera, lo cual que el animal va a consumirlo paulatinamente con el fin de que pues tenga alguna repercusión sanitaria. Está el bloque terapéutico, que no es muy usado, pero normalmente es un bloque en el cual se le aplica una cantidad eh, de algún medicamento que tenga un fin normalmente antiparasitario. Es muy usado en pequeños rumiantes. Sin embargo, en bovinos no se usa, pero pues también tiene fines medicinales. Y está el bloque multinutricional, que es un bloque que cual lleva proteína, energía y lleva minerales. Y tiene pues unas repercusiones bien interesantes. En ese sentido, ya vamos a hablar un poquito a profundidad de qué es la conservación de forrajes. Entonces, sabemos en principio que la conservación de forrajes se hace para mantener la productividad del hato, porque en algunas épocas del año el forraje escasea. Y entendiendo eso, vamos a arrancar hablando del primero, el ensilaje. ¿Qué es el ensilaje? Es la conservación anaerobia, es decir, sin oxígeno, del forraje recién cortado. Entonces, ¿cómo funciona el ensilaje? Como les digo, todo funciona bajo el mismo principio, anaerobio, lejos del oxígeno. Un momentico. Tengo este problema con el Zoom que se me está desconfigurando cada nada. Listo. Eso está. Bueno. Entonces, como les decía, la técnica es básicamente la misma. Es un material forrajero, el cual lo conservamos en ausencia del oxígeno.
Al estar en ausencia de oxígeno, las bacterias que están adentro pues empiezan a de alguna manera hacer un tipo de fermentación, una fermentación que se conoce como fermentación láctica, que produce ácido láctico, es una fermentación ácida, y esa fermentación lo que hace es mantener la integridad nutricional y la composición y también la integridad de las paredes celulares, es decir, que no se descompongan con el fin de que se mantenga en el tiempo y se lo podamos suministrar a los animales. Entonces, en principio es lo mismo. Lo que varía es el tipo de silo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, en esta lámina hay 4 tipos de ensilaje, siendo los más usuales y los comúnmente usados en las ganaderías colombianas. Uno de ellos es el que primero aquí estamos viendo, que es en tipo de búnker. ¿En qué se fundamenta el silo tipo búnker? Pues es 2 paredes, ¿cierto? Se usan 2 paredes y la masa forrajera se pues extiende un plástico en el cual ponemos la masa forrajera y ahí la vamos adicionando. Muchas personas me dicen, oye, profe, ¿cuál es el fin de la melaza? Bueno, la melaza es un aditivo que tiene 2 funciones primordialmente. Una de ellas es funcionar como saborizante porque pues le da un sabor extra dulce al, al, al forraje y el animal lo va a consumir eh, con mucha, digamos que con más, lo va a aceptar mejor. Y lo otro es que también eh, esta melaza va a permitir de que la fermentación, o sea, la acción de las bacterias sea mucho más eficiente. Entonces, este tipo de silo, lo que hacemos es se pone el plástico, se adiciona la masa forrajera y se compresiona, o sea, se apisona con el fin de extraer la mayor cantidad de oxígeno. Ahora, ¿el oxígeno qué hace? El oxígeno, el que es el principal enemigo del ensilaje, lo que hace es permitir que se desarrollen componentes que pudren el forraje. Entonces, por eso es que cuando lo tiramos aquí en el plástico, lo que hacemos es apisonarlo y que el plástico quede lo suficientemente bien puesto para que no entre oxígeno. ¿Con qué se apisona? Pues muchas personas normalmente se utiliza el mismo tractor con el fin de apisonar, pero bueno, algunas personas no tienen la disponibilidad del tractor, entonces de un vehículo. Si no tienen el vehículo, pues sencillamente lo que hacen es tomar esos tanques plásticos de 55 galones, llenarlo de arena o de agua y usarlo con el fin de así como si fuera un vidrocompactador, una aplanadora que funcione de esa manera. El otro silo, que es el más común, el más usado, que es el silo de montón, pues sencillamente lo que se hace es que se tiende la bolsa plástica en el piso y empezamos a adicionar la masa forrajera de la misma manera que lo hicimos acá con el silo de búnker y se apisona de una manera continua. Acuérdese que en principio lo que buscamos con el ensilaje es compactarlo de manera tal de que no se vaya perdona, a, que no le vaya a ingresar oxígeno. El siguiente silo es el silo de trinchera. Vemos aquí en el piso el hueco y esta trinchera pues funciona igual. Acuérdense que en principio es alejar del oxígeno, pues se hace un hueco en el piso y se pone el plástico y de la misma manera vamos apisonando con el fin de que el forraje quede lo suficientemente compacto que no tenga burbujas de aire para evitar la putrefacción. El silo más común que nosotros encontramos es el silo de este silo, que es el silo de bolsa, que son bolsas que venden comercialmente calibre 5, calibre 6. Estas bolsas negras, pues son unas bolsas bastante gruesas, que lo que hacen básicamente es lo mismo, funcionar bajo el mismo principio. La masa forrajera se almacena ahí. Normalmente son bolsas que tienen un peso aproximado entre 45 y 50 kilos y se almacenan de igual manera. En principio todo funciona de la misma manera. Cuidados con el ensilaje, evitar cualquier otro tipo de elemento que vaya a romper la bolsa y vaya a permitir el oxígeno, porque obviamente si entra oxígeno
se va a podrir, se va a dañar y va a evitar de que se produzca esa descomposición. Entonces, bien interesante tener en cuenta este factor a la hora de construir el ensilaje. Otra técnica que vamos a hablar ahora es la técnica de enificación. ¿Qué es la enificación? Ah, bueno, perdón, qué pena. Vamos a hablar de las ventajas del ensilaje. Pues que se puede tener disponibilidad de comida para ser suministrada todo el año, ¿cierto? Tiene los efectos beneficiosos sobre el aparato digestivo del animal porque pues estamos suministrando un forraje que mantiene su integridad. Si vamos a ensilar maíz, pues obviamente estamos ensilando no solamente un, 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 el forraje que tiene la mata de maíz, también estamos ensilando el fruto y obviamente pues tenemos un alimento de alto nivel digestible para las características del animal. Se puede almacenar con mayor facilidad, pues porque el forraje ensilado tiene la particularidad que lo podemos almacenar pues bajo las condiciones que ya les dije, las que vimos anteriormente. Eh, Cuando ya han pasado 45 días, que ya tenemos el óptimo punto de ensilaje, ya la fermentación, eh, esta fermentación láctica que les vengo hablando estuvo completada, se puede conservar durante meses, inclusive durante años. El ensilaje permite que los carbohidratos se transformen y permite una fácil absorción. Obviamente este proceso de, de ensilaje lo que hace es transformar los carbohidratos en ácido láctico y permite que este se conserve mejor. Básicamente el principio de la conservación es mantener la productividad de la finca y eso es clave. Y pues obviamente ya no tenemos que utilizar concentrados en la época que nos escasea el forraje, sino pues tenemos un alimento de alta calidad que fue producido por nosotros mismos. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Pues debemos tener un forraje disponible, ojalá un forraje ideal. Es por eso que el maíz es el más usado. El maíz, entonces, no todo el ensilaje, pues sí todo se puede ensilar, pero pues obviamente es ensilar un forraje que sea de alta calidad. Es recomendable, pues aquí lo ponemos como desventaja, pero pues yo lo pondría más como observación de que el forraje que vamos a utilizar ojalá sea de muy buena calidad. Se requiere maquinaria, obviamente, las horas hombre que vamos a necesitar, si lo fuésemos a hacer a mano, es considerado altísimo y a la hora de hacer relación costo-beneficio, pues no es que salga muy bueno. Entonces, necesariamente debemos incluir maquinaria, mecanización del proceso y entonces tenemos el cuello de botella para que el proceso sea eficiente, debemos incluir maquinaria. Tiene un tiempo de elaboración y manejo porque es clave, como les venía diciendo. Eh, no es que lo cojamos y lo dejemos así. Si empezamos a hacer el silo, lo mejor es hacerlo continuo. Entonces, si vamos a ensilar, bueno, entre los temas anteriores olvidé tomarles el silo de chorizo, que es un silo que se viene usando, pero obviamente, pues el silo de chorizo que es, imagínense un chorizo gigante que se rellena, pero funciona bajo el mismo principio, evitar de que le ingrese el oxígeno. En ese sentido, entonces, el tiempo y las horas hombre que vamos a utilizar pues son menores. Sin embargo, me exige un manejo posterior a la construido, porque pues obviamente es una bolsa gigantesca tengo que darle manejo, evitar que algún tipo de animal o algún tipo de elemento lo vaya a romper y vaya a evitar que entre el oxígeno. Entonces eso, clave, bueno, aquí dice que las desventajas del uso de aditivos, por ejemplo, como la melaza, tiene una función doble, la cual les acabo de explicar. Hay otra desventaja en el manejo del ensilaje que no la toqué ahí. Estos están en la cartilla que les comenté, pero hay otro factor también a tener en cuenta que son los roedores. Uno de los principales enemigos del ensilaje son los roedores y hay que tenerlos muy en cuenta. Un aspecto también clave, estoy teniendo serios problemas con él.
con el Zoom hoy no me está dejando trabajar bien. Qué pena con ustedes. Eso. El ensilaje, una de las calificaciones, digámoslo, de acuerdo a la calidad que lo tenemos, lo podemos usar en esta, lo podemos ver consignado en esta tabla, donde encontramos las características de un silo excelente, un silo de muy buena calidad, ahora con un comparado con un silo de muy mala calidad. Para determinar que el silo sea de muy buena calidad, existen 4 factores organolépticos a determinar, que son el color, el olor, la textura y la humedad. Estos 4 factores son los que me van a determinar si el silo es excelente, es o es muy bueno. Entonces, un silo excelente tiene un color verde tipo aceituna, ¿cierto? El olor es agradable, huele a fruta madura, es un olor muy agradable. La textura es fácil cuando nosotros tomamos un silo de excelente calidad, vemos que la integridad entre las hojas y los tallos que picamos y que se conservaron fácilmente lo podemos ver. Y otra cosa que es una de las más importantes, que es la prueba de humedad. ¿Y cuál es la prueba de humedad? Que sencillamente nosotros lo tomamos, lo apretamos y al apretarlo no nos humedece la mano. Esto es un silo de excelente calidad y es la meta de la conservación del forraje cuando nosotros lo estamos trabajando. En contraposición a un silo de mala calidad. Un silo de mala calidad, el color es carmelita, es casi negro, es un silo, nosotros lo vemos, empieza a ser como casi, tiene un color así como casi quemado, ¿cierto? El olor pues ya no es agradable, tiende a ser putrefacto por lo que les comenté anteriormente, eh, porque entraron bacterias y empezaron a descomponer el forraje. Y empieza a generar sí, señor. Vamos a tener un espacio de preguntas, Armando, al final y en el caso de que no alcancemos, pues yo lo que normalmente les recomiendo es que utilicemos el link y sacamos 10 minuticos de preguntas. Sin embargo, yo les comparto mi número celular nuevamente con el fin de que pues lo que podamos solucionar lo solucionamos de manera más personalizada. Entonces ahí vamos trabajando eso. Si alguna cosa no alcanzamos, pues podemos ir trabajando. Podemos volver a ingresar y, si no alcanzamos entonces, o pues, como prefieran, me llaman. Yo sencillamente, si se me acaba el tiempo, volvemos a ingresar y tenemos 10 minutos para tratar preguntas. Pero las vamos a tratar al final. Como les decía, la textura, vemos ya una descomposición, no vemos integridad de hojas y tallos, y vemos lo que vemos es una masa. Y la otra, que es una de las más dicientes, es que destila líquido. Importante tener en cuenta esa característica, que es, digamos que como la prueba de campo que más funciona. El excelente calidad no te humedece las manos, pero el de muy mala calidad te humedece las manos y con un líquido que no huele muy agradable. Bueno, en ese sentido entonces pasamos a la otra técnica de conservación, que es la enificación. La enificación básicamente es, o el heno, digámoslo, es básicamente la conservación de forraje, pero deshidratado. No es que esperar que la paja se seque y después vamos y la cortamos y la hacemos, no. Sencillamente lo que hacemos es esperar de que el forraje antes de la prefloración, o sea, antes de que él espigue, eh, lo que hacemos es, me está molestando muchísimo, no está dejando trabajar con libertad. Lo que hacemos es sencillamente antes de la prefloración, vamos y lo cortamos y toca estarlo moviendo con el fin de que el forraje se vaya deshidratando. Para que quede enificado, para que el forraje se conserve bajo los principios de la enificación,
pues sencillamente lo que hacemos es almacenarlo, que pierda la mayor cantidad de agua, hasta el 80%. Y esto pues sencillamente lo que hacemos es cortarlo y lo vamos moviendo. eh, pues también tiene la intención de que lo que pues nos implica el uso de maquinaria, porque si tenemos un área grande, pues hacerlo a mano, esto que está haciendo la primera diapositiva que vemos aquí, esta primera diapositiva que lo que hace es mover el pasto con el fin de que no se caliente y no se me vaya a podrir, sencillamente lo que hace es moverlo hasta que ya se deshidrate completamente. En ese sentido, entonces, cuando ya pues ya vemos que tiene el color característico, pues sencillamente procedemos a hacerlo en fardos y en fajos. Aquí vemos uno de los rollos más comunes utilizados de heno y pues vemos también los otros, los famosos fardos o las pacas de heno. Tiene la particularidad de que pues se puede almacenar, pues te va a exigir un área grande de almacenaje. eh, Tiene unas condiciones pues bien interesantes también de que pues si lo cortamos en la época que es, pues nutricionalmente tiene una significancia. Sin embargo, pues al ser forraje seco, pues tiene las características de que es un forraje que pues no tiene la cantidad de agua, de alguna manera se puede ver afectado el consumo de los animales. Sin embargo, sabemos nosotros los que estamos en los que nos toca enfrentar muchas veces cuando los veranos son muy fuertes, el bovino se consume eso con mucha, pues lo acepta muy fácilmente. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta de que de las técnicas es una también de las más usadas. Sin embargo, pues me requiere la maquinaria para que el proceso sea más eficiente. Otra técnica es la técnica de enolaje. ¿Y cuál es la técnica de enolaje? La técnica de enolaje podemos decir que es un estadio intermedio entre el ensilaje y el enolaje. Pues sencillamente, en principio, lo que se hace es cortar el forraje en la misma época de antes de la prefloración. eh, y después de que lo cortemos, no dejamos que se deshidrate al 100%, sencillamente lo dejamos hasta que más o menos se pierda el 50% de la cantidad del agua y lo manejamos. Esta técnica, de ahí sí lo conservamos. Esta técnica sí necesariamente implica el uso de maquinaria y como vemos aquí en la lámina que les estoy proyectando, vemos que esos fardos están siendo enrollados con una máquina en un tipo de bolsa plástica. Esa máquina que se llama encintadora, pues es necesaria en el uso del enolaje. Entonces tiene el cuello de botella así mucho más exigente, digámoslo, que te va a exigir la maquinaria para hacerlo y la bolsa plástica para conservarlo. Esta técnica que se llama encintado, eh, pues también es muy buena y funciona también muy bien. Sin embargo, pues me implica la maquinaria, me implica el uso del plástico y obviamente pues eso es un costo adicional que debo tener muy en cuenta a la hora de producir. En principio pues funciona igual que el ensilaje. La bolsa pues pero es obviamente menos exigente. Si la bolsa se rompe pues las pérdidas no serán tan drásticas como cuando se hace el ensilaje, sino que funciona de una manera más puntual. La suplementación, ya pasando, ya terminando el tema de conservación, eh, vamos a hablar un poquito de la suplementación mineral. Les agradezco que todas las preguntas eh, las vamos copiando y al final vamos a tratarlas una a una. La suplementación, como les dije cuando iniciamos, pues está al lado de al lado de la alimentación y normalmente la suplementación, la que comúnmente utilizamos nosotros es la suplementación mineral, entendiendo que los minerales pues los extrae la planta del suelo y finalmente el bovino que consume la planta pues es el que los aprovecha. Pero hay que entender
que muchas veces esta cantidad de minerales no se extraen en los requerimientos necesarios del animal y entonces se nos hace necesario dar una fuente externa. Una de las más usadas y de las más económicas y de las más eficientes es la vía oral, es decir, suplementamos utilizando la sal mineralizada. La sal, que es la sal de minerales, no la sal blanca lo que es cloro y sodio y lo que aporta pues es muy poco, sencillamente es un saborizante. La sal lo que debe tener pues son los requerimientos de minerales que me exige el animal. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Bueno, pues de acuerdo a la etapa, encontramos que sus requerimientos básicos son calcio, fósforo, pero también encontramos el zinc, el selenio, los elementos menores, el molibdeno, el cloro, cada una de ellas que deben ser suministrados al animal para que su funcionamiento interno y su producción se mantenga. Importante entonces tener en cuenta la sal. Muchas personas me dicen, profe, ¿cuál es la sal que usted recomienda? Pues yo pues no puedo recomendar ninguna porque pues mal haría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sal que vamos a utilizar sea una sal que venga con muy buena fuente. Una muy buena fuente es que el animal lo digiera, sea digestible. Y yo pongo un ejemplo muy común para esto, que pues no es muy agradable, pero es muy diciente. Cuando uno come morcilla, al día siguiente, cuando va al baño, sale de color negro. ¿Y a qué se debe eso? De que esa sangre tiene un componente que la mollerosina no permite que sea digestible. Entonces se comió sangre y se salió sangre. Igual pasa con la sal. Es importante que el animal, la sal que consuma, se quede dentro del animal y no salga tal como la consumió. Es por eso que es importante tener muy en cuenta las fuentes que vamos a utilizar. Está la suplementación energética, que la suplementación energética, pues como les decía, es una de las más comunes también. Es donde se utiliza la sal, la melaza, siendo una de las más conocidas, pero también encontramos el glicerol que se funciona de una manera ideal. La suplementación proteica, entendiendo que el bovino toma el nitrógeno no proteico de cualquier cosa que lo consume y las bacterias ruminales lo transforman en proteína. Es por eso que se utiliza la urea como fuente de proteína o de suministro de nitrógeno para que se transforme en, proteína. Ahora, la urea pues tiene el problema que si se supera el 3% de la dieta, pues se puede generar toxicidad. Hay algunos autores que recomiendan hasta el 5%. Personalmente nunca he pasado del 3% en la urea, pues porque es mejor evitar algún tipo de intoxicación. Importante también en esta suplementación, bueno, existe en una del controversial uso del residuo de la avicultura, que son las pollinasas, pero, perdón, exige un comportamiento pues de esa que sea manejada y sanitizada y bueno, es una cosa que es controversial y no quiero tocar ese tema porque se nos va el tiempo hablando de eso. En ese sentido entonces la pollinaza se usa, pues personalmente la he usado, me parece excelente. Sin embargo, pues exige algunas condiciones de manejo de sanitización porque pues pueden generar algunas implicaciones en la salud del animal. La elaboración, o bueno, otro aspecto que también vamos a tocar son los bloques nutricionales. Los bloques nutricionales, como su nombre lo dice, pues son ladrillos, bloques, que tienen función de ser adicional a la, a la, a la, a la alimentación. Y pues básicamente lo que hacemos en un bloque nutricional es utilizar melaza, urea, sales minerales, una fuente cal. Personalmente no utilizo cal, recomiendo, pues yo recomiendo, no yo en mis bloques cuando lo hago y sobre todo cuando los enseño a hacer aquí en el SENA, utilizo cemento, el de construcción. La gente me dice, profe, pero es que eso que afecta al animal, no, no le afecta al animal y le da una compactación muy interesante. Entonces esos bloques, esa cantidad de melaza, urea y sales mineralizadas, lo incorporamos en un recipiente, en un orden, y esto, pues aquí hay si ustedes quieren, me escriben a mi correo electrónico, yo pues tengo unas formulaciones que han sido como que pues la que hemos trabajado. Esas formulaciones funcionan muy bien. Así que si alguno de ustedes está interesado en esa formulación, pues escríbanme, ahí les estoy compartiendo mi correo.
y con todo el gusto del mundo les comparto esas formulaciones para hacerlo. Esta, después de que se ingresaron y se llevaron a la caneca y en el orden que es eso, se mezclan bien, se mezclan de manera tal de que quede como la masa de hacer pan o hacer arepas. Es una masa que quedar compacta, pero una masa que no debe estar escurriendo, o sea, debe quedar lo más seca posible. Después de que está esa masa hecha, la metemos dentro del balde o la formaleta que tenemos, así como se hace el queso, para que la compresione mejor. Y le ponemos material pesado en algunos lados, pues ya venden una prensa especial para bloques nutricionales, o de no con lo que encontremos en la finca, piedras, cosas pesadas, y lo dejamos secar por 10 días. 10 días que va a compactarse y finalmente va a funcionar de una manera muy bien. En ese sentido, entonces, los bloques pues tienen una función, ya después de que los 10 días lo hemos compactado, se lo damos, y ya cuando tiene ese efecto de ladrillo, pues el animal va y lo consume, tiene la particularidad del bovino de que consume la cantidad porque al ser duro, el animal lame lo que necesita y se vuelve restrictivo en la medida en la que se sacia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Existen otro tipo de bloques, como les dije cuando inicié la conferencia. Existen los bloques minerales, que son uno de los más usados, que tienen la misma función de la sal mineralizada, pero pues sencillamente ya no le administramos la sal al animal, sino sencillamente se la ponemos en un ladrillo. Y el animal, pues obviamente va a ir a lamer ese ladrillo y pues va a consumir aproximadamente la cantidad de mineral que tiene. Como les digo, el bloque tiene la particularidad de que como es duro, tiene ese elemento cementante, se vuelve restrictivo cuando el animal ya sació su necesidad. Otro bloque, que es el bloque terapéutico, si bien no es muy usado en bovinos, es bastante usado en pequeños rumiantes porque pues se le aplican un desparasitante, sobre todo en los pequeños rumiantes que tienen la particularidad de que son bastante afectados por parásitos gastrointestinales. Entonces estos bloques, pues sencillamente es un bloque como el que les comenté antes, pero se le adiciona un desparasitante o cuando les hablas de estimulante de crecimiento que dice ahí la diapositiva, no es un anabólico, es sencillamente un componente que permite que el rumen funcione de una manera más eficiente. Crecimiento de las bacterias ruminales con el fin de que mejore la digestibilidad. Entonces, en ese sentido, los bloques pues tienen una función bien importante eh, y funcionan de una manera bien interesante también porque pues tienen la particularidad de, como les digo insistentemente, al ser bloques y al ser duros son restrictivos y el animal consume solamente lo que necesita. Bueno, en ese sentido entonces sí, por favor vamos a tratar las preguntas. Si se nos acaba el tiempo, volvemos a ingresar. Si no, ahí tiene mi número telefónico, pero pues me llaman y trabajamos eso. Aprovechemos este tiempo que nos queda para preguntas que tenían. El señor Armando, pues Armando, tenías unas preguntas, quedó aquí pendiente. Te escucho. Perdón. Bueno, no hay preguntas entonces. No, no sé si me están escuchando, ¿cierto? Sí, el audio activado. Ok, sí, señor. ¿Qué tienes? ¿Qué consultáis sobre las evaluaciones? Profesor, lo que pasa es que yo he estado, Armando, no te escucho muy bien. Creo que tienes problemas de audio.
Sí, al parecer tienes algún problema con el micrófono porque no se te escucha, hermano. Bueno, sin embargo, si es sobre cualquier cosa, si no alcanzamos, te comparto mi número telefónico nuevamente. Si quieres, me llamas ahorita tan pronto termine la conferencia y, y te soluciono todas eh, todas las dudas que tengas referente a eso, porque la verdad creo que tienes algún problema de micrófono porque no se escucha muy bien. Sí, no se escucha. Pues no sé si quieres escribirlas ahí en el chat, aunque tenemos aquí 2 minutos. Si es alguna cosa, pues, o si quieres, preferiblemente volvemos a entrar. Ahorita esto se nos va a cerrar. Si quieres, entramos nuevamente y en eso y sacamos unos 10 minuticos para tratar nuevamente las inquietudes que tienes y si prefieres solucionas lo de micrófono o me las escribes o si prefieres me llamas. Yo voy a estar aquí disponible. Tenemos otra conferencia a las 6:30 de la mañana, pero pues como mejor te parezca. Entonces, pues no sé, creo que sí tenemos algún problema ahí serio porque no te escucho. Entonces, bueno, Armando, mm, me apena y me preocupa que no podamos comunicarnos. No te escucho. Entonces, si quieres, pues, como le digo, aprovechemos. Yo a las 6:30 tengo la conferencia eh, con el otro curso de ganadería intensiva doble propósito. Entonces, por favor, pues si no alcanzamos, aprovechemos el tiempo, volvemos y entramos y eh, si solucionas el problema del micrófono, si no, eh, como mejor te parezca, me llamas o me escribes. Ese celular tiene cuenta de WhatsApp, tiene cuenta de Telegram y pues hablamos toda la- lo que tenemos pendiente. Entonces, pues de verdad me preocupa que no podemos comunicarnos, pues no te escucho y solucionamos todo esto. En ese sentido, entonces, pues agradezco su asistencia, agradezco que pues han estado a asistir. Les comento que esta conferencia pues es grabada, es publicada también en el botón grabación conferencia web y todas las dudas que le van a surgir a aquellas personas que la están escuchando en diferido, pues por favor, ahí están mis datos personales, comuníquense conmigo, si quieren me llaman o si les parece me escriben vía WhatsApp, Telegram, me pueden escribir a través del foro Dudas